Muy bien, entonces, continuando con esta segunda parte, ya hemos indicado el objetivo de esta clasificación y qué significa cada uno de ellos. Simple es que tiene uno o dos, primos, necesariamente dos, y compuestos más de dos. Entonces, hay un pequeño detalle. Por ejemplo, si yo tengo el número 5, yo sé que los divisores de este 5, ¿de acuerdo? Los divisores de 5 van a ser el número 1 y el número 5. El número 1 y el número 5. O sea, tienen dos divisores. Ya, voy a poner acá. Estamos observando dos divisores. ¿De acuerdo? Pero, entonces, como tiene dos divisores, rápidamente el alumno dice que es número primo. Sin embargo, se olvidan y no toman en cuenta que los números simples son aquellos que pueden tener uno o dos. O sea, si tiene dos divisores, entonces también tiene la posibilidad de ser, ¿qué cosa? Número 5. Y tú lo puedes corroborar en el conjunto porque el conjunto de color naranja está dentro del conjunto de color guinda. O sea, todos los primos van a ser 5. Ahora, el detalle está en esto. La unidad, o sea, el número 1. Escríbanme por favor al chat. ¿Es un número simple o es un número primo? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribirme al chat. La unidad, ¿sería un número simple o un número primo? A ver. Sería un número simple. Claro. ¿Está de acuerdo Angie? ¿Está de acuerdo Víctor? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces la unidad, o sea, el número 1, y esto tiene que quedar clarito, ¿eh? No es primo. La unidad es un número simple. Entonces, muchos se confunden. Dice, ¿el 1 es primo o no es primo? La respuesta es que no es primo, es simple. Ahora, en esta partecita, hemos visto que hay un conjunto guinda y un conjunto naranja. La diferencia entre un conjunto y otro solamente radica en un elemento. ¿Cuál es ese elemento en el cual ellos se diferencian? Justamente la unidad. Y date cuenta, la unidad está fuera de los primos, o sea, no es un número primo, pero sí, ¿qué cosa es? Es un número 5. Es por eso que este es un caso muy interesante porque es un caso donde un conjunto de números se diferencia solamente en un solo elemento que vendría a ser la unidad respecto de otro conjunto, ¿no? Entonces solamente hay un elemento de diferencia. Ahora, los compuestos, ¿quiénes son, profesor? Son aquellos que tienen más de dos divisores. Un último ejemplo, a ver, por ejemplo, el 8. ¿Cuáles son los divisores del 8? Esto tiene que quedar clarito porque vamos a entrar a aspectos de análisis, ¿no? Sería 1, 2, 4 y 8. ¿Cuántos divisores vemos? Vemos 4 divisores. Entonces, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un número compuesto. Entonces, esta idea tiene que quedar clarita, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo que nosotros estábamos trabajando con el número 7200. Y utilizando la primera fórmula de la cantidad de divisores, logramos determinar que tenía 54 divisores, ¿no? O sea, en cantidad, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene 7200? Y nosotros dijimos que tiene justamente 54. Ahora, esto que hemos logrado representan a los totales y nosotros vamos a hacer su correcta clasificación. ¿Cuál era su clasificación? Voy a ponerlo solamente con iniciales. Cantidad de divisores totales se divide en cantidad de divisores simples y cantidad de divisores compuestos, ¿no? Y a su vez, la cantidad de divisores simples tiene la cantidad de divisores primos y tiene a la unidad, o sea, tiene el número 1. Entonces, miren lo que van a hacer, ¿ah? Ojo acá, este es muy fácil. Y con esto cerramos los aspectos generales sencillos y vamos a agregar cositas nuevas. Entonces, esta es la clasificación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, vamos a completar. ¿Cuántos totales tenemos? Tenemos 54. Ahora, la unidad
¿Cuántos son? O sea, estamos hablando en cantidad. La unidad es el número 1 y solamente se cuenta como sí misma. O sea, ¿cuántos hay? Uno solo. Ahora, la cantidad de divisores primos. Profesor, ¿de dónde saco la cantidad de divisores primos? Entonces, tengo que recurrir a la descomposición canónica del número. 7200 tenía base 2 por base 3 por base 5, ¿cierto? ¿Cuánto tenía de exponente el 2? Tenía, si no me equivoco, 5. El exponente de 3 era 2 y el exponente de 5 era 2, ¿cierto? Ahí está. Esta era la descomposición canónica que hemos logrado ya en la primera parte. Esto ya lo tenemos hecho. Ustedes lo pueden corroborar de los apuntes que están generando. Esta es la descomposición canónica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver de esto? Para saber la cantidad de divisores primos, solamente tengo que observar cuántas bases tengo. Tengo al 2, tengo al 3 y tengo al 5. ¿Quiénes son los divisores primos? Justamente es el 2, el 3 y el 5. Y si gustan, yo lo voy a anotar acá. ¿Quiénes son los divisores primos? Los divisores primos son el 2, el 3 y el 5, que justamente son las bases de la descomposición canónica. Entonces, ¿cuántos son? Porque a mí me interesa la cantidad. Son 1, 2, 3, profesor. En cantidad tengo 3. ¿Por qué? Porque tengo al 2, tengo al 3 y tengo al 5. Listo. Y con eso se acabó porque, miren, la unidad cuenta como 1, la cantidad de divisores primos son 3. Entonces, la cantidad de divisores simples sería 1 más 3, 4. Listo. Y la cantidad de divisores compuestos sería cuánto me falta para llegar a 54, porque recuerda que 54 se divide en 2, 4 y este que está a la derecha que vendría a ser 50 para completar 54. Entonces, en los exámenes, ustedes le van a decir, ¿cuántos divisores totales tenemos? Tenemos 54. ¿Cuántos divisores simples tenemos? Tenemos 4. ¿Cuántos divisores compuestos tenemos? Tenemos 50. ¿Cuántos divisores primos tenemos? Tenemos 3 divisores primos. Listo. Y se acabó. Entonces, la respuesta del ejercicio, ¿de acuerdo? Sería esto, ¿no? Cantidad de divisores totales 54, que se logra, ya saben, con la primera fórmula de la lista de 4 fórmulas que hemos trabajado en la sesión anterior. La cantidad de divisores simples, ya saben cómo se logra. Primero empezamos con la unidad colocando 1, luego la cantidad de divisores primos, que coincide con la cantidad de bases, luego la suma del 3 más 1 me da la cantidad de divisores simples, y finalmente, cuánto me falta para llegar al total es justamente la cantidad de divisores compuestos. Entonces, este esquemita, este arbolito tiene que quedar así, preciso, tiene que quedar detallado. Entonces, haciendo un resumen de lo que hasta acá estamos avanzando, nos estamos centrando en qué? En el análisis de las operaciones con divisores, utilizando las 4 fórmulas. La fórmula de cantidad de divisores, suma de divisores, suma de inversas, productos, y a esto le hemos agregado ¿qué cosa? La clasificación. Porque la primera fórmula de la lista de 4, que justamente me indica la cantidad, esta cantidad tiene una clasificación dentro de ella misma. Entonces, hasta este punto tiene que quedar claro. Entonces, planteo el siguiente ejercicio. Calcule la cantidad de divisores, suma de inversas y producto de divisores del siguiente número. Pero ese número no es 16. 16 es solo así. Si yo coloco así, esto tiene un nombre. Esto de acá se llama factorial de 16. O sea, este simbolito que parece un signo de exclamación hace referencia al factorial de 16. ¿Qué cosa es un factorial? ¿Ya? ¿Qué cosa es un factorial? ¿O cómo se calcula? Voy a poner un número pequeño para que más o menos vean cómo se calcula, ¿no? Para que recuerden rápidamente. Implica tomar el número que aparece y multiplicarlo por su número entero anterior, por 4, luego por 3, por 2, hasta llegar a 1. Entonces,
5 por 4, por ejemplo, es 20, por 3, 60, por 2, 120 y por 1, 120. Entonces, este simple 5, con un simbolito, se convertiría en 120. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un 3 factorial sería pues 3 por 2 por 1, lo cual sería 6. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, no solamente eso, aprovecho de decir que ustedes pueden frenar donde ustedes quieran, porque también sirve como un freno, o sea, este es como una especie de juego, ¿no? 7 factorial, ya sé que empiezo como 7, luego voy a por 6, luego multiplico por 5, y supongamos que yo quiero frenar en 5 y no quiero llegar hasta 1, entonces le aplico el freno. Ahí está, o sea, funciona también como una especie de freno. ¿Y eso para qué? Eso me sirve pues para poder simplificar expresiones, pero esto lo vamos a profundizar, obviamente, en el análisis combinatorio, ¿no? Combinatorio, que no es el objetivo en este momento, ¿no? En el análisis combinatorio. Ahí está, perfecto. Entonces, el objetivo de esta clase es cómo calcular pues la cantidad de divisores, suma de inversos y producto de divisores, de las cuales conocemos las fórmulas, ¿ya? Conocemos las fórmulas, pero el número que me han dado por analizar no es un número común y corriente, es un número factorial. En este caso, factorial de 16. Entonces, primero lo primero. Primero, conocemos las fórmulas, ¿sí? Pero sabemos que las fórmulas necesitan un paso previo. ¿Cuál es ese paso previo? Todas las fórmulas inician con un paso previo. ¿Cuál es ese paso previo? Es la famosa descomposición canónica. Este es el paso previo, la descomposición canónica. Ah, profesor, entonces este es fácil, pues yo pongo 16, mitad, logro 8, mitad, logro 4, ¿eso? No, porque no es un 16, es un 16 factorial y eso cambia la historia. No puedes sacar mitad, 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 así como hemos estado trabajando. ¿Por qué? Porque no es simplemente 16, es 16 factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer, profesor? Entonces nos vamos al segundo paso. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Identificar todos los números primos, menores o iguales que el número que se observa. Por ejemplo, en este caso, muy aparte del símbolo que parece un signo de exclamación, lo que aparece es un 16, ¿no? Acá aparece un 16. O sea, muy aparte del simbolito que parece un signo de exclamación, lo que aparece es un 16. Y lo que yo tengo que colocar acá es la lista de todos los números primos, menores o iguales que ese valor. Entonces, el primer primo, el primo más pequeño es el 2. Eso ya lo hemos determinado porque sabemos que el 1 no es primo, el 1 es simple. Y eso tenía que quedar por eso clarito. Entonces, el siguiente valor sería el 3, el siguiente valor sería 5, el siguiente primo sería 7, el siguiente primo sería 11, el siguiente primo sería 13, el siguiente primo sería, profesor, 17, claro, pero ya te pasaste. Máximo tiene que ser menor o igual a 16. Entonces, solamente nos quedamos hasta 13. Entonces, esta es la lista de valores con los que tú vas a trabajar. O sea, ese es el segundo paso. Identificar todos los primos menores iguales que el valorcito que aparece aquí. Ahí está, ¿no? Listo. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a realizar el tercer paso. ¿Cuál será el tercer paso? Voy a ponerlo por acá. Tercer paso. El tercer paso es dar la forma de una descomposición canónica, justamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Dar la forma de descomposición canónica. ¿Eso qué implica? Implica que el número n, porque el n es 16 factorial, este número n va a tomar ahora la siguiente forma. Ya no va a tomar 16 factorial, porque ese es justamente lo que a mí me está estorbando, ¿ya? Es justamente lo que a mí me está generando la dificultad. Entonces, ¿qué forma va a tomar? Justamente por eso has determinado el segundo paso. Tienes al 2, lo vas a multiplicar por 3, lo vas a multiplicar por 5,
lo vas a multiplicar por 7, lo vas a multiplicar por 11 y lo vas a multiplicar por 13. O sea, te sirve para colocarlos así, ¿no? Para darle la forma de descomposición canónica, pero ojo, eso no queda solamente ahí, sino que estos de acá, estos numeritos que tú has colocado, justamente que han nacido del segundo paso, del 2, del 3, del 5, del 7, del 11, del 13, tienen exponentes. ¿Por qué? Recuerda que la descomposición canónica no solo tiene bases primas, sino también tiene exponentes. Entonces, ¿qué exponentes tiene? Tiene el exponente A, pongamos A minúscula, por acá B minúscula, y supongamos por acá C minúscula, por acá exponente D minúscula, exponente E minúscula y exponente F minúscula. Ahí está. O sea, el exponente de 2 es el A, el exponente de 3 es el B, el exponente de 5 el C y así sucesivamente. Ahora, ¿qué valores toma esas letras? Ese es justamente el objetivo del cuarto paso que voy a poner acá. Cuarto paso. Ahora voy a poner acá el objetivo es determinar el valor de, y justamente de A, de B, C, D, E y F. O sea, ahora el objetivo es justamente determinar estos valores. Listo. Ahora, la famosa pregunta, ¿no? La famosa pregunta de rigor. Profesor, ¿y cómo voy a lograr eso? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, voy a volver a colocar acá, en este espacio, justamente la nomenclatura por 3, por 5, por 7, por 11 y por 13. Ahí está. Listo. Y como exponentes tiene al A minúscula, por acá tiene al B, al C, al D, al E y al F. Ahí está. Listo. Y eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Entonces, la pregunta era ¿cómo? Y ahorita les voy a explicar. Ah, por cierto, ¿qué número estamos analizando? Estamos analizando al 16 factorial. Profesor, ¿y por qué lo coloca? Porque justamente es aquel que nos va a indicar, ¿no? ¿Cuál es el valor sobre el cual vamos a arrancar? Entonces voy a poner acá, determinando ¿quién? Determinando el valor de A. ¿Sí? Vamos a determinar el valor de A. ¿A qué será igual a? Mucha atención, por favor. El A va a ser igual a lo siguiente. Voy a colocarlo así. Observen, por favor. Voy a colocar primero al 16, ¿sí? ¿Sí? Voy a colocar al 16 y quiero que observen, por favor, qué base aparece acá. El A está encima de ¿quién? Encima del 2. ¿Para qué me sirve ese 2? ¿Para qué me sirve ese 2? Me sirve justamente para dividir a ese 16. O sea, el 16 que está en la parte original, voy a comenzar a dividir con ese 2. Pongo entre 2, ¿cuánto me da? Me da 8. ¿Cuánto me queda de residuo? En el residuo me queda 0. ¿Listo? ¿Cierto? Hasta ahí está sencillo. Por favor, solamente es cuestión de tener orden. Ahora, este 8 que ustedes ven acá, si quieren, le voy a colocar la línea, ya, para que ustedes se guíen, porque creo que así se orientan mejor. Ahí está. 8 entre 2 y acá está su residuo 0. Ahí nomás van a hacer una división más, así. Donde en esta partecita otra vez coloco el 2. ¿Cuánto me da esto? Como resultado me da 4, ¿cierto? ¿Y cuánto de residuo me va a quedar? De residuo me va a quedar 0. Ahí está. De residuo me va a quedar 0. ¿Listo? Y le voy a colocar pues su línea. Ahí está. Profesor, ¿qué más? Vuelvo a dividir entre 2. ¿Sí? Vuelvo a dividir entre 2. ¿Y cuánto me queda? Me queda 2. Y otra vez residuo 0, ¿no? Residuo 0. 0. Solamente es cuestión de tener paciencia al inicio, de ahí ustedes lo van a hacer más rápido. Yo lo estoy haciendo despacito para que ustedes puedan visualizarlo. Otra vez entre 2. ¿Cuánto me queda? Me queda 1. Esto se llama el método de las divisiones sucesivas. ¿Ya? Ahorita le voy a colocar su nombre. ¿Ya? ¿Cuánto me queda? Me queda 0, ¿no?
y acá voy a colocar su rayita. Ahí está. Listo. Excelente. Ok, perfecto. Bien, ¿cómo se llama esto? Esto se llama el método de las divisiones sucesivas. Divisiones sucesivas. Ah, no. Sucesivas. Ahí está. Esto se llama el método de las divisiones sucesivas. Voy a ponerlo así. Listo. Perfecto. Y ahora, profesor, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me sirve? Lo que usted va a realizar es lo siguiente. Preste mucha atención. Van a tomar el último cociente, van a tomar el siguiente cociente y de atrás hacia adelante todos, así. Solo los cocientes. ¿Y qué van a hacer? Van a sumarlos. Entonces van a colocar 1, más 2, más 4, más 8. ¿Y esto cuánto me daría? Me daría 15. ¿Cuánto me está quedando? 15. ¿Y qué es ese 15? Justamente es el valor del A. ¿Cuánto vale A entonces? A vale 15. Ah, profesor. Entonces ya más o menos ya tengo la idea. Voy a poner así una lineecita por acá. Voy a bajar esta barrita de herramientas y voy a poner una línea así. Listo. Así como hemos determinado A, para que ya les quede clarito y ustedes puedan correr ya por cuenta propia, voy a colocar acá determinando B. Ya, vamos a poner acá determinando B. ¿Cómo se va a determinar B? Entonces, otra vez, ¿cuál es el número original que yo tengo? Tengo el 16, profesor. Y acompañado de un factorial, por eso que estoy haciendo todo este procedimiento. Entonces, yo quiero determinar B. La pregunta es, ¿quién está debajo del B? Debajo del B está el 3. ¿Para qué me sirve? Acá que hicimos divisiones sucesivas. Acá es lo mismo, pero ya no vas a dividir entre 2. Acá dividiste entre 2 porque el 2 está debajo del A. Acá, como tú quieres hallar B, ya no vas a dividir entre 2, vas a dividir entre quién está debajo de ese B. Ya. Estamos dividiendo en este caso entre 3. Entre 3. ¿Y cuánto sería entre 3? Sería 5. Y de residuo, ¿cuánto me quedaría? 1, porque 3 por 5 es 15, más 1 es 16. Listo. Le coloco sus líneas. No, voy a colocarle sus líneas. Tú te vas a dar cuenta de que a medida que te vas hacia la derecha, el valor se va a hacer cada vez más pequeño. Ahí está. Ahora, ahí está otra vez su línea. Y otra vez voy a dividir. ¿Entre cuánto voy a dividir, profe? Voy a dividir entre 3. ¿Y 5 entre 3 cuánto es? Es 1. ¿Y cuánto es de residuo? El residuo es 2. Ahí está. Listo. El residuo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner su línea y voy a hacer lo siguiente. Voy a encerrar nuevamente los cocientes. A ver, con circulito. El 1 y el 5. Listo. Entonces, ¿qué significa? Significa que el valor de B que estoy buscando simplemente sería 1 más 5, lo cual te daría ¿cuánto? Te daría 6. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que se van hacia la derecha, las divisiones cada vez se hacen más fáciles. Por ejemplo, ahora voy a poner determinando C. Ya voy a determinar C. Voy a ponerlo así rápido. Entonces ya saben de que sería 16. ¿Entre cuánto? Si el primero fue entre 2, el siguiente fue entre 3, el de acá sería pues simplemente entre 5. ¿Se acabó? Entre 5. ¿Y cuánto sería entre 5? Entre 5 sería 3. Porque 5 por 3, ¿cuánto te da? 5 por 3 te da 1. ¿Listo? Voy a hacerlo más rápido porque ya tienen la noción, ya tienen el concepto. Entonces está así, está así. Ahora la pregunta es, ¿puedo colocar entre 5 de nuevo? O sea, ¿puedo decir esto entre 5? Pues ya no, pues porque 3 entre 5 ya no se puede, entonces acá ya no iría valor. Entonces, ¿cuál sería el único cociente con el que yo estaría trabajando? El único cociente con el que yo trabajo es el 3. Por eso es que rápidamente ya no hay términos con quién sumar y el C sería 3.
Por eso les dije, a medida que ustedes se van a ir hacia la derecha, las operaciones se van a hacer más fáciles. Entonces, ya tenemos al A, ya tenemos al B, ya tenemos al C. ¿Cuánto será D? Vamos a ir por el D. Vamos a ir por el D. Voy a poner acá determinando D. Determinando D. Ya, voy a poner acá determinando D. ¿Y cómo quedará? Entonces ya saben, ¿no? El 16, debajo de D está el 7, entonces pongo entre 7 ahora. ¿Y cuánto sería? Sería 16 entre 7 sería 2, sería 14, y residuo me quedaría simplemente 2, ¿no? Entonces, ya no avanzo más. ¿Por qué, profesor, ya no voy a avanzar más? Porque yo no voy a poner entre 7, porque 2 entre 7 ya no se va a poder. Entonces, rápidamente, el D, ¿cuánto te está quedando? El D te está quedando 2. ¿Listo? Voy a hacer una línea más vertical, ¿sí? Para culminar. Esto estaba así. Parte de la segunda columna. Acá voy a poner el valor de E y de F. Vamos a ver cuánto será E y F. Vamos a poner acá E. ¿Cuánto será E? Entonces simplemente coloco 16 entre, debajo del E está el 11. ¿Cuánto es? Es 1 y residuo me queda 5. Entonces se dan cuenta que a medida que me voy a la derecha se hace más fácil. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuál es el único cociente? Porque es lo que me interesa al fin y al cabo. Me interesa el cociente. El único cociente es el 1. Ahí está. Ah, profe, entonces el E vale 1. Una vez que ya te salió el primer 1, ten la garantía que si tú vuelves a hacer lo mismo, el siguiente valor también te va a salir 1. O sea, una vez que las letras que tú estás calculando, te sale el primer 1, después de ese 1 todos, si estuvieran más, ¿no? Te va a salir 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿se acabó? ¿Se acabó? Entonces yo pongo por acá, ¿no? Finalmente, voy a poner acá, finalmente, ¿qué sucede? Finalmente, el número n, ¿no? Que tenía esta forma que ven acá, ¿no? 2 a la A, 3 a la B, 5 y todo eso. Entonces, ese valor ya tiene forma, ¿no? ¿Cuál será la forma de esto? Será pues, voy a poner de nuevo 2 por 3 por 5 por 7 por 11 y por 13, pero la ventaja de ahora es que ya no queda con letras, no queda A, B, C, D, E, F sus exponentes, sino que ya conocemos sus exponentes. El primer exponente es 15, el siguiente exponente es, el exponente B vale 6, el siguiente exponente es el C, que vale 3, el siguiente exponente, que es el D, el D vale 2, ¿no? El siguiente exponente, que es el E, vale 1, y el último exponente, que es F, vale 1. O sea, quedaría algo así, ¿no? Voy a poner acá un poquito, ya, listo, ahí está. Quedaría así. 2 con exponente 15, 3 con exponente 6, 5 con exponente 3, 7 con exponente 2, 11 con exponente 1 y 13 con exponente 1, ¿no? Es más, ahí están sus resultados, ¿no? No vayan a desordenarse. Ahí está el valor de A, acá está el valor de B, acá está el valor de C, acá está el valor de D, por acá salió ya el valor de E, y les dije que a partir del primer 1, todos los demás son 1, ¿no? Aquí está el valor de E. Entonces ya tienen, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Finalmente, por fin, voy a poner acá, finalmente, tenemos, con minúscula para que alcance, tenemos la DC. ¿Qué cosa es la DC? Descomposición canónica correcta. Y a partir de él, ¿no? ¿Para qué logré la descomposición canónica? Porque a partir de él, a partir de esto, ya, a partir de esto, podré utilizar mis fórmulas aprendidas en la sesión anterior. ¿Se acuerdan las fórmulas, las 4 fórmulas que yo les enseñé y que hoy día justamente hemos afianzado bien? ¿No? Son las 4 fórmulas que te indican la cantidad, la suma de divisores, la suma de inversos y los productos. Ya. Recién cuando tú tienes esta forma, o sea, recién cuando tú ya logras esta descomposición,
recién vas a poder aplicar tus fórmulas. O sea, si tú tenías así, no podías aplicar nada porque ya te he dicho de que eso no es un 16, es un 16 factorial. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba conocer esta forma, para recién, ¿qué cosa? Para recién poder, ¿no? Utilizar mis fórmulas aprendidas. Entonces, profesor, ¿eso no queda ahí? No, ahí tendrías que utilizar todas las fórmulas para poder hallar cantidad, suma de divisores, suma de inversas y producto de divisores. Entonces, quiero que se den cuenta que a partir de algo tan elemental y algo tan sencillo, comienzo a agregarle nuevos detalles. Entonces, estos detalles son los que tienen que quedar claros para marcar la diferencia.